Vacunas, desescalada y planificación del próximo curso escolar. El orden del día de la Interterritorial de Sanidad llegaba cargado. Ha finalizado hace unos minutos y, como suele ser habitual, no hay respuesta común. Cada región va por libre. Castilla y León, por ejemplo, no hará cóctel de sueros y pretende vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60, que la estaban esperando. La noticia es que el Ministerio acepta finalmente que los menores de 60 años que han recibido esa primera dosis de la vacuna de AstraZeneca reciban la segunda del mismo suero, pero siempre que firmen un consentimiento voluntario. La regla general, en cualquier caso, es que se ponga la de Pfizer. Buenas tardes. A esta hora continúa la rueda de prensa de las ministras de Sanidad y Educación, que ha comenzado hace tan solo unos minutos. Ya tenemos novedades en torno al próximo curso escolar. Daniel de la Fuente. Sí, pues la principal novedad es que la opción que maneja el Gobierno es que ese curso escolar 21-22 sea 100% presencial. También hay que sumar a esto que se volverá al número de alumnos por aula de antes del COVID. Se mantendrán la mascarilla, también la ventilación, y se espera que esas burbujas se mantengan en infantil y primaria. Castilla y León inicia los movimientos para dar un paso importante en la desescalada. El vicepresidente Igea ha adelantado en Palencia algunas de las medidas que saldrán mañana del Consejo de Gobierno. Álvaro Lantada. Sí, eso es, Antonio, y aunque precisamente los datos de incidencia y contagios no son precisamente los mejores hoy en la comunidad, la Junta de Castilla y León, atendiendo a esa tendencia general de mejora que se ha registrado durante los últimos días, tiene previsto relajar las medidas. Está previsto que se rebajen los umbrales de los estados de alarma, de los niveles de alarma, y que también se flexibilicen los horarios, sobre todo de cierre, un asunto que afecta directamente a la hostelería. Nuestra intención es mantener el semáforo, bajar los niveles de alarma e intentar probablemente hacer algún retoque sobre horarios o sobre algunas cosas concretas. Los pacientes de atención primaria podrán elegir a partir de finales de mes si la consulta es telefónica o presencial. Un paso adelante gracias a los efectos de la vacunación, que según la consejera mejora la calidad del servicio y de los profesionales. Marruecos ha cerrado finalmente la frontera y la situación es de tensa calma en la playa del Tarajal. De los 8.000 inmigrantes que entraron en las últimas 48 horas, 2/3 han sido devueltos a Marruecos. La actuación del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha sido clave para evitar un desastre humanitario. Mientras en el Congreso, Gobierno y oposición se han lanzado duras acusaciones. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica. Pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Que estamos sufriendo una oposición que no es solo desleal con el gobierno de España, que bueno, es que es desleal con los intereses generales del Estado. La mayoría de los suicidios se podrían evitar con la atención adecuada. Hemos estado en una terapia de supervivientes. Los expertos piden más sensibilidad ante un problema serio y predecible. Cada día se quitan la vida más de 10 personas en nuestro país. En el último año, 231 lo hicieron en Castilla y León. Hay que tomar medidas de prevención del suicidio, la conducta suicida, de manera urgente, de manera inmediata. Es una carga emocional terrorífica que no puedes sobrellevar tú solo. Mañana el anticiclón nos dejará un día más de sol y tiempo tranquilo. Amaneceremos con temperaturas normales para la época, pero por la tarde pasaremos calor, con valores cercanos a los 30 grados. La Comisión Interterritorial de Sanidad hace unos minutos que ha terminado y a esta hora ya nos ve y nos escucha la consejera de Castilla y León, Verónica Casado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay más de 70.000 personas, consejera, menores de 60 años, trabajadores esenciales, que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que quieren saber qué vacuna van a recibir y cuándo. Parece que se ha aclarado el tema en la Interterritorial de hoy. Bueno, ha habido un debate muy intenso, tanto es así que en la Comisión de Salud Pública ayer había 10 comunidades que estaban a favor de poner Pfizer, 7
no, que consideraban que tenía que ser AstraZeneca y 2 que se abstuvieron. Esto se ha vuelto a reproducir en este Consejo Interterritorial y lo que se ha decidido es que, bueno, lo que nosotros hemos propuesto es que se puedan poner las dos, es decir, AstraZeneca y Pfizer, pero hemos aclarado muchas cosas, al menos desde el punto de vista de Castilla y León. Nosotros tenemos cuestiones técnicas, cuestiones que son científicas y cuestiones logísticas. Las técnicas es que la ponencia de vacunas 15 días antes había dicho que si se había puesto la primera dosis de AstraZeneca se tenía que poner la segunda dosis con AstraZeneca. Lo dice también la Agencia Europea del Medicamento, que después de hacer inicialmente una alerta luego confirmó que se podía poner y desde luego no recomiendan mezclar las vacunas. Y además en la ficha técnica se recomienda no mezclar las vacunas. Ha habido un estudio científico y ese estudio científico ha sido bastante debatido en este Consejo Interterritorial. ¿Por qué? Porque el estudio científico lo que intentaba demostrar es si se generaba mayor nivel de inmunidad cuando se ponía una dosis de AstraZeneca y una de Pfizer en relación a alguien que solamente tiene una dosis de AstraZeneca. Y evidentemente, pues si pones 2 vacunas que ya por separado han demostrado efectividad, pues si las pones juntas, pues es evidente que generan más efectividad. Pero también es verdad que también ha reaccionado más, ha habido más reactogenicidad, es decir, aparecen más efectos secundarios leves y moderados. Y lo que hay que decir es que en un estudio tan corto y tan breve y con solamente 600 personas es muy difícil saber si puede haber efectos adversos que aparecen cuando ya has puesto 1 millón de vacunas. Por lo tanto, es un estudio que tiene muchas limitaciones. Tanto es así que muchos expertos lo que aconsejan es si se pone de segunda Pfizer, sea con Pfizer la que se pida el consentimiento informado. Por lo tanto, nosotros consideramos que las personas deben de elegir, deben de estar informadas sobre cuál es la mejor vacuna para ellos y por lo tanto nosotros lo que hemos solicitado es que haya un consentimiento informado para las dos. Sí, consejera, por lo tanto entiendo que lo que se ha solicitado es que ese consentimiento lo tengan que firmar los que se vacunen con Pfizer en la segunda dosis, no los que decidan vacunarse con AstraZeneca y repetir el mismo suero que con el que se vacunaron en la primera ocasión. No, lo que ha propuesto el Ministerio ha sido el que se firme única y exclusivamente con AstraZeneca y nosotros consideramos que Pfizer se basa la decisión de Pfizer sobre un estudio que no tiene suficiente consistencia como para dar una seguridad absoluta y por lo tanto hay que hacer un consentimiento informado en ambos casos y eso es lo que nosotros hemos solicitado. Activar el plan de vacunación, consejera, de segundas dosis para trabajadores esenciales, ¿puede retrasar el plan de vacunación del resto? Pues ese es el tercer elemento que yo he planteado, es decir, como he dicho al principio, he planteado razones técnicas, he planteado razones científicas y he planteado razones logísticas. Como ustedes saben, y esta mañana en la rueda de prensa lo hemos manifestado, nos han disminuido el número de dosis que se han servido de Pfizer a la comunidad, es decir, tenemos casi un 30% menos de vacunas. Si ahora tenemos que utilizar estas vacunas también para las segundas dosis, las estamos utilizando para las segundas dosis de las personas mayores, si las tenemos que utilizar en las personas que han tenido primera dosis de AstraZeneca, pues evidentemente esto va a ralentizar y una petición que he hecho yo de manera muy insistente a nuestra ministra es que necesitamos más vacunas de AstraZeneca y necesitamos vacunas de Pfizer para que no se ralentice la buenísima marcha que tenemos en la vacunación en nuestra comunidad. Consejera, ya permítame una última pregunta. Parece que mañana el Consejo de Gobierno va a anunciar una relajación importante de las medidas restrictivas y cambios también en el semáforo. ¿Nos puede adelantar en este sentido esa circunstancia? Bueno, en principio nosotros sí que va a haber una propuesta de, dado cuáles son los niveles que hay a nivel de Castilla y León, se puede intentar el nivel de alerta bajarlo, es decir, ese nivel se puede valorar, pero también nosotros hacemos un llamamiento desde Salud Pública y desde la Consejería de Sanidad a la prudencia, porque hoy mismo se han incrementado ya los casos que han sido notificados, por lo tanto, lo que es evidente es que estamos esperando el impacto de esa relajación de medidas con el decaimiento del estado de alarma y no sabemos muy bien
¿qué comportamiento va a haber? Es decir, sí va a haber cambios, sí hay algunas propuestas, sí hay propuestas para, siguiendo el semáforo, adaptarlo a un nivel de riesgo algo menor que el que tenemos, pero desde luego manteniendo mucho la vista sobre los datos epidemiológicos y los datos sanitarios. Es verdad que los datos sanitarios han mejorado, los ingresos han disminuido y a nivel de críticos estamos por debajo de ese nivel del 25%, pero sigue siendo preocupante nuestra ocupación en las UCIs. Por lo tanto, hay que seguir avanzando, pero también con cautela. Muchas gracias, consejera, por habernos atendido casi nada más finalizar esa reunión de la sectorial de Sanidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros continuamos, pero nos vamos a ir hasta el Ministerio. Creo que todavía no ha comenzado esa rueda de prensa de Carolina Darias, a la que hoy acompaña también la ministra de Educación, Isabel Celaá. Lo que ya nos ha adelantado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, es que el Ministerio, Daniel de la Fuente, lo que propone es que se inyecte esa segunda dosis de Pfizer a todos los menores de 60 años que ya hayan recibido la primera de AstraZeneca. Sí, como comentabas, las primeras novedades nos las acaba de dar la consejera porque esa rueda de prensa se está alargando, todavía no ha comenzado, con lo cual esas son las primeras novedades. Finalmente se deja esa puerta abierta a que todos aquellos menores de 60 años que decidan administrarse la segunda dosis de AstraZeneca puedan hacerlo firmando un consentimiento, y los que no lo prefieran así recibirán la de Pfizer, algo que ya recomendaba ayer la Comisión de Salud Pública. Se ha puesto sobre la mesa ese estudio en el que se basa la decisión de poner la segunda dosis de Pfizer, el estudio Convivax. Es una de las polémicas porque algunos virólogos y algunas comunidades autónomas sostienen que es un estudio con muy pocas personas, que se ha hecho en muy poco tiempo, y eso no garantiza una evidencia suficiente para tomar una decisión así. La vacuna de AstraZeneca ha sido la que más controversia ha generado desde su llegada hace ya más de 3 meses. Sanidad la empezó a administrar solo a los menores de 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no ponía límite de edad. Días más tarde, esa franja cambió y comenzó a ponerse a las personas de entre 55 y 65 años. Llegaban los primeros casos de trombos, mínimos, pero llegaban a Castilla y León a suspenderla el 7 de abril, de repente, sin previo aviso, hasta ver lo que decía la Agencia Europea del Medicamento. Horas más tarde era clara en su diagnóstico, eran más los beneficios que los riesgos, y por ello la Interterritorial impulsaba a seguir con esta marca. Eso sí, solo con la franja de entre 60 y 69, la actual. Quedaba ver qué iba a ocurrir con los menores de 60 ya vacunados, hasta que Sanidad proponía que lo mejor era poner la segunda dosis de Pfizer. Y la Unión Europea ha acordado abrir sus fronteras para los ciudadanos extranjeros que estén vacunados. La condición, estar inmunizados con alguna de las marcas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA. Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen también tendrán que haber completado el ciclo de vacunación al menos 14 días antes del viaje. Por primera vez en casi 20 días, la incidencia de Castilla y León no ha descendido. Es más, se han sumado bastantes más casos que el pasado miércoles. Aún así, no se puede hablar aún de repunte. La situación se encuentra estable y por eso el vicepresidente Igea ha avanzado cuáles pueden ser las restricciones, algo que acabamos de escuchar también en la consejera de Sanidad, restricciones que se pueden cambiar en el día de mañana tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Álvaro Lantada. Sí, eso es, Antonio, y eso que los datos de hoy precisamente no son buenos, o al menos no son los esperados. La incidencia sube de forma leve, pero sube, lo hacen varias provincias de la comunidad, entre ellas estas en el que nos encontramos. En Palencia, pese a todo, hay una tendencia generalizada de mejora y por eso la Junta de Castilla y León decide avanzar, dar un paso al frente importante en el proceso de desescalada. Esta mañana el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha sido contundente, también lo ha recordado ahora mismo la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Se pretenden rebajar esas restricciones, está previsto que se bajen los umbrales de los niveles de alerta y también que se flexibilicen los horarios, que se amplíe el horario de cierre, un asunto que afectará directamente al sector más golpeado por la pandemia, el de los hosteleros. Las cosas están yendo razonablemente bien, estamos viendo ya el final a esta pesadilla. Nuestra intención es mantener el semáforo, bajar los niveles de alarma e intentar
probablemente hacer algún reto sobre horarios o sobre algunas cosas concretas. Vuelve la atención presencial a los centros de atención primaria de Castilla y León. Esta mañana lo ha anunciado la consejera de Sanidad. Los pacientes podrán elegir si la consulta es telefónica o en el ambulatorio correspondiente. Verónica Casado ha destacado la situación epidemiológica y el ritmo de vacunación como las claves para tomar esta decisión que permitirá mejorar la calidad de los tratamientos y relajar la presión de los profesionales sanitarios. Se recomienda o se solicita que se haga un uso adecuado de esta consulta presencial, ya que hay problemas que pueden ser solucionados de forma no presencial y los espacios van a ser limitados. El PSOE critica que el Ejecutivo Autonómico haya tardado más de un año en empezar a reabrir los consultorios rurales. Lo tacha de incumplimiento de lo prometido y asegura que, al igual que el resto de políticas, llega tarde y mal. Van a reabrir tarde, mal y de forma parcial algunos centros de salud. A mí me parece que de nuevo es un incumplimiento de la palabra dada y de nuevo además es una atención sanitaria cicatera a los castellanos y a los leoneses. En el conjunto del país se suman 6.000 nuevos casos, el doble que ayer, y 66 fallecidos. La incidencia ha bajado 3 puntos, hasta los 144. Esa situación de tranquilidad que veíamos en la playa se nota también en el centro de la ciudad, que nada tiene que ver con las imágenes que se vivieron ayer. A pesar de todo, muy pocos comercios han abierto hoy sus puertas. Nos vamos en directo hasta Ceuta. Cristina Díaz, buenas tardes. ¿Qué ambiente se respira en las calles de la ciudad? Bueno, pues la verdad que el ambiente también se ha relajado, al igual que la frontera, y esto era de esperar porque sabemos que el número de inmigrantes que ya han vuelto a cruzar a su país, a Marruecos, han sido de 5.600. Hay uno a última hora importante también para Ceuta y sobre todo para los menores que han venido del país vecino, y es que los 200 menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta de manera legal en distintos centros van a partir en los próximos días hacia la península para esas plazas, dejarlas para estos nuevos menores que cruzaron en las últimas horas a Ceuta. También es cierto, y como bien decías, que los comercios han permanecido cerrados. Son muchos los jóvenes que han ido deambulando durante toda la jornada por la ciudad y los comerciantes sentían miedo por tener sus establecimientos abiertos. Son jóvenes que van en grupo y que a veces han ido mendigando y que a veces han asustado a algunas de las personas a las que se acercaban. Esta ha sido la tónica general de una jornada en la que afortunadamente Marruecos ya se ha puesto pie en pared y no está dejando cruzar a sus súbditos hacia España. La playa del Tarajal ha dejado de estar abarrotada. Marruecos ha cerrado su lado de la frontera, clausurando en buena parte la crisis migratoria en Ceuta. Aunque aún han seguido llegando algunas personas a nado. Algunos reconocen que han cruzado a España alentados por la policía marroquí, pero la mayoría se señala el estómago. Somos pobres y necesitamos entrar. Solo trabajar, quiere solo comer. Han deambulado por la ciudad antes de abandonarla voluntariamente o ser deportados. Las fuerzas de seguridad han devuelto a Marruecos a más de 5.600 inmigrantes. En Ceuta permanecen 1.500 menores a la espera de que se decida qué hacer con ellos. Para que tengan sitio, las comunidades autónomas van a acoger a otros 200 que ya habían llegado antes a Ceuta. Mientras los políticos han pasado de tenderse la mano por este asunto a lanzarse los puños en el Congreso. Que la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Solamente tiene un único objetivo, y es utilizar cualquier calamidad para derribar al gobierno, y no lo va a lograr. El gobierno reconoce que este episodio no es una crisis migratoria. Es una crisis de otro tipo y como tal hay que abordarla. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha desplazado a Ceuta, donde ha dicho que Moncloa no está a la altura de las circunstancias. Nunca antes tantas personas migrantes habían logrado cruzar la frontera en tan solo 2 días. Casi 8.000 hombres, mujeres, niños que son rescatados del agua solos, como este bebé. Su padre no podía con él y lo tuvo que socorrer un guardia civil. Que salvaba a ese bebé de una muerte segura, aunque el mar estaba bastante en calma, pero bueno, era un niño súper pequeño. Imágenes que se siguen repitiendo también hoy. Este otro hombre intenta llegar a tierra aferrado a un bidón.
León. La Guardia Civil vigila para que nadie se ahogue porque el camino, aunque es corto, es duro. Y lo es además porque toda esta gente sabe que cuando pise tierra española serán devueltos a Marruecos. Han intentado cruzar la frontera por mar y por tierra. Esta es la valla de Castillejo, la ciudad marroquí más cercana a Ceuta. Al fondo de esta imagen, el espigón que separa Marruecos de España. Es uno de los dos puntos donde termina la valla, al norte por Benzún, al sur por el Tarajal, y es por aquí por donde estos días han entrado de forma más numerosa. Hay que tener en cuenta que aunque esto es una playa que apenas tiene profundidad, muchos de ellos no saben nadar. Hay rostros que ponen nombre al drama. Ella es Luna, una estudiante en prácticas que consuela a quien acaba de cruzar a nado la frontera. Están exhaustos, llevan demasiado tiempo intentando que las corrientes no les arrastren. Muchos de ellos desilusionados vuelven de forma voluntaria a casa. Es la imagen de la desesperación y el consuelo y humanidad de quienes los reciben. Detrás de cada inmigrante que cruza irregularmente la frontera hay una historia humana. Algunos acaban encontrando cobijo en Castilla y León. Es el caso de nuestro siguiente protagonista, un joven de Costa de Marfil que llegó en patera desde Marruecos y que ahora vive y trabaja en Soria. Hace 4 años, Yusuf dejó su hogar en Costa de Marfil para buscar una vida mejor. Allí se quedaron sus 6 hermanos y sus padres. De mi caso, pues estaba obligado, pero no es como me estaba presionado, pero me estaba obligado para salir de mi país. Pasó 11 meses en Marruecos trabajando hasta que tomó la decisión de viajar a España. Él lo hizo en patera, 8 horas de travesía junto a otras 10 personas y una experiencia que ahora recuerda cuando ve las imágenes de los migrantes que buscan llegar a Ceuta a nado. Su experiencia no se la desea ni a su peor enemigo. En el mar, porque en el mar he pasado ahí con los niños que he visto, todo esto que me extraño. Yo tampoco no quiero que alguien pase por ahí, porque es muy peligroso. Él por suerte no ha sufrido nunca ataques racistas, pero reconoce que en Marruecos son muy frecuentes y afirma que este país para él fue como un bosque que había que atravesar hasta ver lo que se esconde detrás de él. Hay mis amigos que han sufrido de eso, muchísimo, que han sufrido de eso. En Marruecos, sobre todo en Marruecos. Es una de las historias tras la odisea de alcanzar Europa en busca de un futuro próspero. Volvemos a la interterritorial, donde el Gobierno y las comunidades también han debatido cómo será el próximo curso. Finalmente, no se rebajarán las ratios, como pedían los profesores, y el número de alumnos por grupo será igual que antes de la pandemia. Daniel de la Fuente, ¿qué han acordado las autonomías y el Ministerio para la vuelta al cole en septiembre? Sí, pues la ministra asegura que si este curso pasado ya se pudieron mantener abiertas las aulas, para el curso 21-22, con el avance de la vacunación, mucho más. Asegura la ministra Celaá que este protocolo que se ha aprobado hoy es un protocolo vivo, abierto a continuas modificaciones en base a cómo se avance en la pandemia y en la vacunación. Entre las principales novedades y medidas, pues que se quiere que sea un curso 100% presencial, que se mantendrá la ventilación, las mascarillas y también los grupos burbuja en infantil y en primaria. En cuanto a la limpieza, en vez de higienizar las instalaciones 3 veces al día, 3 veces a lo largo de una jornada, se reduce a un total de 2. Nuestra apuesta por la presencialidad es aún mayor para el próximo curso 21-22. Queremos que alcance todos los niveles y etapas educativas, naturalmente siempre que la situación de la pandemia lo permita. La presencialidad es, como sabemos, fuente de salud para nuestro alumnado, tal como hemos venido poniendo de manifiesto. Palabras de la ministra de Educación en una rueda de prensa que continúa celebrándose en estos momentos. En Castilla y León, la consejera ha pedido a la ministra más dinero para cofinanciar el elevado coste que supone mantener los centros abiertos, aunque se reduzca la distancia de seguridad para que entren más alumnos el próximo curso. Rocío Lucas señala que será necesario mantener parte de las aulas desdobladas. Castilla y León trabaja para que la educación siga siendo presencial y con todas las medidas. Y esas medidas conllevan los desdobles, pues por supuesto. El metro 1,2 implica hacer desdobles también. Y mientras, en Castilla y León, el Partido Popular ha celebrado esta tarde su junta directiva. En esta reunión, justo en el ecuador de la legislatura, Alfonso Fernández Mañueco ha pedido unidad a los suyos, Rubén Hernández, para volver a ganar.
Ha sido sin duda el mensaje más repetido, llamamiento a la unidad y a la cohesión para afrontar lo que falta de legislatura. Hay que apretar, les ha dicho Fernández Mañueco a los suyos, y por eso en los próximos días se van a ir conociendo los detalles de los 7 congresos provinciales que están pendientes y en los que el PP quiere rearmarse en nuestra comunidad. El gran objetivo es volver a ganar, y no solo en Castilla y León, porque también se ha hablado mucho de Pablo Casado, ya que dice el partido, la cuenta atrás para su llegada a la Moncloa ha comenzado. No han faltado en esta reunión tampoco críticas a Pedro Sánchez por su gestión durante la pandemia, críticas que en gran número han llegado desde su secretario general, desde Teodoro García Egea, que también ha estado aquí para arropar a Fernández Mañueco, al que en el futuro sigue viendo como presidente de la Junta. Tenemos que ser un partido útil a la sociedad, porque hay que volver a ganar con el proyecto que lidera Pablo Casado, un proyecto que tiene un objetivo clave: unir al centroderecha. La prioridad hoy de Alfonso Fernández Mañueco es Castilla y León, y la prioridad de Tudanca es el Partido Socialista. Este gran trabajo que estáis haciendo en Castilla y León va a mantener a un salmantino en el Colegio de la Asunción y llevará a un palentino al Palacio de la Moncloa. Los suicidios son previsibles y con una atención adecuada se pueden evitar. Hemos estado en una terapia de supervivientes. En Castilla y León, en los 2 últimos años, el número de personas que se ha quitado la vida es similar: 224 en 2019 y 231 en 2020. Los datos nos los han proporcionado los anatómicos forenses de la región. En el conjunto del país, cada día se suicidan 10 personas. El número provisional de suicidios en Castilla y León en 2020 no destaca sobre otros años, pero hay que esperar a los datos definitivos. A día de hoy no podemos constatar fehacientemente y verazmente que haya habido un aumento de esto. ¿Que lo esperamos? Sí, pero que no lo podemos saber hasta que no pasen unos meses o incluso hasta que no pase un año más. Quienes confirman este tipo de muertes y se lo certifican al INE son los institutos anatómicos forenses, aunque bomberos, sanitarios y emergencias evitan muchos intentos. Es que no es secretismo, es que no tienen los datos. Es decir, por ejemplo, en España no sabemos cuánta población sufre de ideación suicida. En España no sabemos cuántos intentos de suicidio se producen en un día o en un año. El 112 sí constata un aumento del 12% en las llamadas por intento de suicidio entre 2019 y 2020. La comunidad ronda los 200 fallecimientos al año. Hay que tomar medidas de prevención del suicidio, la conducta suicida, de manera urgente, de manera inmediata. El suicidio no es un problema exclusivamente de salud mental o un problema sanitario. Intervienen también el sistema social, interviene el sistema educativo, intervienen las fuerzas del orden, los cuerpos de bomberos. Todo esto tiene que tener protocolos. Cada año se quitan la vida casi 1 millón de personas en el mundo. Raquel lleva a este grupo de terapia para supervivientes de un suicidio. Son 4 personas que han perdido a un ser querido o han intentado quitarse la vida. Manteniendo el anonimato, cuentan que el sistema sanitario les ha dado de lado a veces. Aquí la confianza es clave para hablar. Poder poner en palabras traumas y historias de vida muchas veces muy duras, igual se convierte hasta en un tabú dentro de la propia familia hablar de esto. Carmen perdió a su madre hace 20 años. Tuvo 2 intentos de suicidio y en el segundo pues lo consiguió. No lo aceptas, no tienes la capacidad de admitir lo que ha pasado. Yo no me sentía culpable ni con rabia, pero sí a veces tenía la sensación de que podía haber hecho algo más. La terapia le ha servido durante todo este tiempo para comprender lo ocurrido. Le ha ayudado a vivir. Porque es una carga emocional terrorífica que no puedes sobrellevar tú solo. Gestionar el dolor pasa por comprenderlo. Pues deberíamos de sentir comprensión hacia esas personas. Hablar siempre ayuda a prevenir. Y el poder hablarlo nos hace poder identificarlo y si algún día vemos eso, poder también intervenir. Una vez a la semana se reúnen y apuestan por la vida. Como ya hicieron en septiembre, hoy alcaldes del Partido Popular se han concentrado a las puertas del Congreso. Lo han hecho para protestar ante el que consideran abandono absoluto durante la pandemia por parte del Gobierno. Más de 200 regidores, acompañados por Pablo Casado, que han asegurado no haber recibido ninguna de las ayudas prometidas por el Ejecutivo de Sánchez.
Los ayuntamientos de Castilla y León han invertido ya gran parte de sus ahorros, han gastado los famosos remanentes, el dinero que habían acumulado desde el año 2012 y que no pudieron tocar hasta septiembre. La mayoría de los fondos se han destinado a actuaciones contra la pandemia. Hemos visto los ejemplos en los consistorios de Zamora y Valladolid. Septiembre de 2020. Quedan suspendidas las reglas fiscales. Gracias a esa suspensión, en principio para 2020 y 2021, los ayuntamientos hoy pueden usar sus ahorros, los llamados remanentes, sin límite, algo que desde 2012 no podían hacer. ¿Y de cuánto dinero hablamos? Pues aproximadamente esto es lo que para todo este año tienen disponible en ahorros los consistorios de las capitales de Castilla y León. Por ejemplo, en Valladolid ya han gastado la mitad de sus 40 millones. Supone un desahogo muy importante. Lo mismo piensan en Zamora. Vamos a poder llevar a cabo importantes inversiones. Inversiones ya en marcha que sin esos remanentes en muchos casos no hubieran sido posibles. La inversión en el mercado de abastos, estamos renovando la iluminación a luz LED, el edificio de la trasera del ayuntamiento. Y ayudas sociales, en parte para hacer frente a la pandemia, algo en lo que coinciden prácticamente todas las capitales. Ayudas para las pymes y autónomos de la ciudad, ya el año pasado gastamos 5 millones, este año van otros 6,5 millones. Pueden hacerlo porque este año no hay regla de gasto, pero en teoría ese límite para gastar sus ahorros volverá el año que viene. Por eso esperan que esa regla no tengamos que cumplirla en el 22, en el 23. Hemos demostrado que lo hacemos bien. Una petición que ya ha realizado la Federación Española de Municipios y Provincias. 25 de septiembre es la fecha límite para que el lobo deje de ser especie cinegética en todo el territorio, incluido el norte del Duero, donde aún se puede cazar. Se aceleran así los plazos para actualizar el listado de especies en régimen de protección especial. Esta decisión choca de frente contra los criterios de las organizaciones agrarias. Asaja cree que atenta contra el sector ganadero y apoyará a las autonomías en la batalla legal que se prevé. El Consejo de Gobierno de la Junta dará un importante impulso al corredor central ramal Atlántico número 7, una infraestructura prioritaria para Castilla y León y especialmente para Burgos, un acuerdo que será de especial y gran trascendencia. Trasladarán al Gobierno la necesidad de apostar y financiar esa infraestructura con fondos europeos. Dentro de ese corredor central es vital el ramal ferroviario Madrid-Aranda, para el que la Junta pide 100 millones de euros. El sector turístico intenta recuperar el terreno perdido y Fitur puede ser una buena piedra de toque para la reconstrucción de un sector clave para nuestra economía. Hoy los Reyes han inaugurado una nueva edición de la Feria Internacional. La esperanza está puesta en la campaña de verano. Arranca la 41 edición de Fitur, donde el turismo tiene puestas sus grandes esperanzas de cara a la campaña de verano y después de haber sido el sector más golpeado por la pandemia. Este año la feria se va a celebrar de forma híbrida, mitad presencial y mitad online. El 38% de los expositores van a ser internacionales, que representan a 55 países, muy lejos de los 165 de la última edición. También estarán presentes hasta 5.000 empresas y todas las comunidades autónomas. También Castilla y León, que celebrará su día el próximo viernes. Y en menos de un mes, muchas de las provincias de la comunidad celebrarán sus fiestas. La festividad de San Juan y San Pedro será la primera que se celebren sin estado de alarma. En Zamora hoy se han anunciado, Alba Villalba, varios conciertos. Después de que el año pasado no pudiese celebrarse nada, este año sí habrá conciertos en las ferias y fiestas de San Pedro. Se realizarán con todas las medidas de seguridad pertinentes. India Martínez y Rosalén serán los platos fuertes, pero los zamoranos también podrán disfrutar de M-Clan, Los Chicos del Maíz o La Moda, entre otros. Algunos conciertos se realizarán en la Plaza de la Catedral, pero la mayoría serán con un tercio del aforo en el Auditorio Ruta de la Plata. Algunas entradas ya se encuentran a la venta. Hemos diseñado una programación potente, variada, que adelantamos ahora una primera parte y sobre todo segura. El aforo total del auditorio es más de 6.000, pero nosotros lo estamos organizando para unas 1.500.
Nosotros nos vamos y lo hacemos con el titular que nos ha dejado hoy la consejera de Sanidad en este informativo, con la que hemos hablado en directo tras la celebración de la Interterritorial de Sanidad en Madrid. La consejera ha anunciado que la Junta ha pedido al Ministerio que exija a los trabajadores no esenciales, a los trabajadores esenciales menores de 60 años que ya se hayan vacunado con la primera dosis de AstraZeneca, que firmen un consentimiento para la segunda dosis, sea con AstraZeneca o con Pfizer. Ahora les dejamos con los deportes, después no se pierdan Cuestión de Prioridades. Soy José Luis Martín, entrevista al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Adiós.